Hemos visto entonces la gran variedad de procesos que ocurren en las enfermedades. Y un grupo de estas enfermedades son las enfermedades metabólicas. Hoy vamos a hablar de una de ellas, la enfermedad de Gaucher. Usted probablemente no ha oído hablar de ella, pero hoy vamos a intentar explicársela muy detalladamente para que la entienda bien. Y la primera pregunta que usted se hace es, ¿qué es una enfermedad metabólica? La célula es como una fábrica que convierte moléculas grandes en moléculas pequeñas. Y estas moléculas pequeñas las usa para crecer, para defenderse, para alimentarse. Para convertir estas moléculas grandes en moléculas pequeñas se necesitan unas enzimas, unas proteínas que básicamente destrozan otras sustancias. Y si esta maquinaria enzimática, que así es el nombre correcto de ellas, se detiene o está mal hecha, la célula no puede cumplir su metabolismo adecuadamente. Es entonces una célula en la enfermedad metabólica como una fábrica a la que una maquinaria básica le está fallando, una maquinaria interna. Hablemos entonces de la enfermedad de Gaucher, que es considerada una enfermedad rara. Usted se preguntará por qué. No es rara porque sea difícil de explicar o porque no conozcamos su causa. La llamamos rara porque es infrecuente. Y uno puede decirse, ¿por qué estudiar, por qué entender una enfermedad infrecuente? Porque las enfermedades infrecuentes son experimentos fallidos de la naturaleza. La naturaleza trata de construir todo nuestro metabolismo de manera normal. Y eso es un sistema muy complejo. Cada enfermedad infrecuente metabólica es como un experimento fallido de una parte y nos permite conocer mejor el proceso. Es como un error que ilumina el proceso normal. Por eso es muy importante entender las enfermedades infrecuentes. Y vamos a ver cómo ocurre y por qué ocurre la enfermedad de Gaucher. La enfermedad es causada por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. En individuos sanos, la glucocerebrosidasa metaboliza el glucocerebrósido, que es un glucolípido complejo formado por las membranas de las células blancas y rojas desgastadas. En individuos con la enfermedad de Gaucher, el metabolismo es insuficiente y se causa la acumulación de este glicolípido dentro de las células. Estas células de Gaucher se acumulan en el vaso, hígado y médula ósea, dando como resultado el mal funcionamiento de estos órganos y llevando a anemia y desórdenes de sangrado y enfermedad progresiva del hueso. La terapia de reemplazo enzimático con imiglucerasa fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos en 1991. Esta terapia revierte los síntomas de la enfermedad de Gaucher mediante la eliminación de los lípidos acumulados en las células, mejorando grandemente la calidad de vida de los pacientes afectados. En este proceso de entender las enfermedades es muy importante conocer la historia científica de las enfermedades, porque cómo llegamos al conocimiento de ellas nos ayuda a entenderlas mejor. La enfermedad de Gaucher fue descrita en 1882 por el doctor Philippe Gaucher. Él vio unos pacientes con el vaso grande. El vaso es un órgano a la izquierda del abdomen que lo encontró engrandecido en estos pacientes. Y él pensó que era una neoplasia, que era un tumor. Y probablemente lo confundió con algún tipo de linfoma o leucemia. Porque más tarde se describió en ese órgano engrandecido la célula de Gaucher, que se consideraba la célula clásica, que es este macrófago con el citoplasma extendido grande, lleno de un material que en aquel momento no se sabía qué era. Esta enfermedad fue descrita clásicamente en sus inicios como muy frecuente en minorías judíos, en los judíos de tipo askenazi. Los judíos tienen dos grandes grupos, los askenazi y los sefarditas. En los judíos askenazi, que son la mayoría, es donde ocurría más frecuentemente y aún ocurre esta enfermedad. Pero es importante reconocer que no solamente es una enfermedad de judíos, que no ocurre solamente en este grupo de judíos. En los años 20 de este siglo se describió el material que se acumulaba en las células y se descubrió que era un glucocerebrósido. Pero el descubrimiento clave fue en 1965, cuando ya se llegó a entender que la deficiencia era de una enzima. La enzima que faltaba era la glucocerebrosidasa. Y esta enzima, glucocerebrosidasa,
hacía que se acumulara el glucocerebrósido. Este descubrimiento tan importante fue del doctor Roscoe Brady en los Estados Unidos en 1965. Y entonces se tuvo una explicación relativamente completa de la enfermedad. Pero como decíamos, es una enfermedad infrecuente y podría uno suponer, debido a estas primeras descripciones, que era una enfermedad de grupos judíos, de los judíos askenazí, pero no. Esta enfermedad se ha descubierto en muchos grupos humanos y aquí en Colombia hemos descubierto varios casos. Un caso, el año pasado, una familia era de aquí cerca, de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver Buenaventura con una enfermedad infrecuente, como la enfermedad de Gaucher? El metabolismo humano es el mismo en todas las personas y podemos tener los mismos defectos en sitios tan lejanos para la ciencia, llamémoslo así, como Buenaventura. Tuve la oportunidad de ver un paciente proveniente de Buenaventura que llegó al hospital departamental aquí en Cali. Él llegó por una enfermedad febril con tos y se le empezó a indagar la presencia de una tuberculosis por la presencia de los hallazgos en la radiografía y los hallazgos clínicos. Pero llamaba la atención que él tenía un hermano que le habían dicho hace unos años que tenía la enfermedad de Gaucher y ese hermano había fallecido. Y al examen clínico se encontraba que tenía el vaso grande y el hígado grande. Y ese paciente pues eso nos hacía pensar que él tenía también la enfermedad de Gaucher asociada con su problema infeccioso, porque estos pacientes con enfermedad de Gaucher tienen predisposición a tener enfermedades infecciosas crónicas, dado el compromiso que la enfermedad de Gaucher tiene en la médula ósea, el compromiso de los macrófagos por el acumulamiento de esta sustancia glucocerebrosidasa. Desafortunadamente este paciente, estando en urgencias, que llegó en un estado crítico, presentó un sangrado, secundarios infección, una hemoptisis y falleció, lo cual es muy desafortunado. Pero lo importante es tener presente que los pacientes con enfermedad de Gaucher pueden llegar a urgencias y hay motivos para sospecharlo, en especial pacientes que tienen historia familiar, como este paciente que venía de Buenaventura, y enfermedades crónicas infecciosas. Pero la enfermedad